y nada más. Presenta... Drácula. Del diario de Mina Harker. Después de instalarme, descendí al estudio del Dr. Seward. En la puerta me detuve un momento, porque creí oírlo hablar con alguien. No obstante, como me había rogado que no perdiera el tiempo, llamé a la puerta y entré al estudio una vez que me dio permiso para hacerlo. Me sorprendí mucho al constatar que no había nadie con él. Estaba absolutamente solo, y sobre la mesa, frente a él, se encontraba lo que supe inmediatamente, por las descripciones, que se trataba de un fonógrafo. Nunca antes había visto uno, y me interesó mucho. Espero no haberlo hecho esperar mucho, pero me detuve ante la puerta, ya que creí oírlo a usted hablando y supuse que habría alguna persona en su estudio. Oh, solamente estaba registrando en mi diario los últimos acontecimientos. ¿Su diario? Le pregunté, muy sorprendida. Sí, lo registro todo en este aparato. Al tiempo que hablaba, colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé: ¡Vaya! Esto es todavía más rápido que la taquigrafía. ¿Me permite oír el aparato un poco? Naturalmente. Replicó con amabilidad, y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que hablara. Entonces se detuvo, y apareció en su rostro una expresión confusa. El caso es que solo registro mi diario, y se refiere enteramente, casi completamente a mis casos. Sería algo muy desagradable. Quiero decir... Guardó silencio y traté de ayudarlo a salir de su confusión. Usted ayudó en la asistencia de mi querida Lucy en los últimos instantes. Déjeme escuchar cómo murió. Le agradeceré mucho todo lo que pueda saber sobre ella. Me era verdaderamente muy querida. Para mi sorpresa, respondió con una expresión de profundo horror en sus facciones. ¿Quiere que le hable de su muerte? Por nada del mundo. ¿Por qué no?, pregunté mientras un sentimiento terrible se iba apoderando de mí. El doctor hizo nuevamente una pausa,
y pude ver que estaba tratando de buscar una excusa. Finalmente balbuceó. ¿Ve usted? No sé cómo retirar todo lo particular que contiene el diario. Mientras hablaba, se le ocurrió una idea y dijo, con una simplicidad llena de inconsciencia, en un tono de voz diferente y con el candor de un niño. Esa es la verdad. Le doy mi palabra de ello. Sobre mi honor, de indio honrado. No pude menos de sonreír y el doctor hizo una mueca. Esta vez me ha traicionado. Pero ¿sabe usted que aun cuando hace ya varios meses que mantengo al día el diario, nunca me preocupé de cómo podría encontrar cualquier parte en especial de él que deseara examinar? Pero esta vez me convencí de que el diario del doctor que asistió a Lucy tendría algo que añadir a nuestra suma de conocimientos sobre el terrible ser. Y dije llanamente: entonces, doctor Seward, lo mejor será que me deje que le haga una copia en mi máquina de escribir. Se puso intensamente pálido, al tiempo que me decía: No, no, no. Por nada en el mundo dejaré que usted conozca esa terrible historia. Por consiguiente, era terrible. Mi intuición no me había engañado. Por unos instantes estuve pensando, y mientras mis ojos examinaban cuidadosamente la habitación, buscando algo o alguna oportunidad que pudiera ayudarme, vi un montón de papeles escritos a máquina sobre su mesa. Los ojos del doctor se fijaron en los míos, e involuntariamente siguió la dirección de mi mirada. Al ver los papeles, comprendió qué era lo que estaba pensando. Usted no me conoce. Cuando haya leído esos papeles, el diario de mi esposo y el mío propio, que yo misma copié en la máquina de escribir, me conocerá un poco mejor. No he dejado de expresar todos mis pensamientos y los sentimientos de mi corazón en ese diario. Pero, naturalmente, usted no me conoce. Todavía. Y no puedo esperar que confíe en mí para revelarme algo tan importante. Desde luego, es un hombre de naturaleza muy noble. Mi pobre Lucy tenía razón respecto a él. Se puso en pie y abrió un amplio cajón, en el que estaban guardados en orden varios cilindros metálicos huecos, cubiertos de cera oscura, y dijo: Tiene usted razón. No confiaba en usted debido a que no la conocía. Pero ahora la conozco, y déjeme decirle que debí conocerla hace ya mucho tiempo. Ya sé que Lucy le habló a usted de mí, del mismo modo que me habló a mí de usted. ¿Me permite que haga el único ajuste que puedo? Tome los cilindros y óigalos. La primera docena son personales y no la horrorizarán. Así podrá usted conocerme mejor. Para cuando termine de oírlos, la cena estará ya lista. Mientras tanto, debo leer parte de estos documentos. Así estaré en condiciones de comprender mejor ciertas cosas. Llevó él mismo el fonógrafo a mi salita y lo ajustó para que pudiera oírlo. Ahora voy a conocer algo agradable, estoy segura de ello, ya que me va a mostrar el otro lado de un verdadero amor del que solamente conozco una parte. Del diario del doctor Seward. ...29 de septiembre... Estaba tan absorto en la lectura del diario de Jonathan Harker y el de su esposa que dejé pasar el tiempo sin pensar. La señora Harker no había descendido todavía cuando la sirvienta anunció que la cena estaba servida. Es probable que esté cansada. Será mejor que retrasemos la cena 1 hora, le dije, y volví a enfrascarme en mi lectura. Acababa de terminar la lectura del diario de la señora Harker cuando ella entró al estudio. Se veía muy bonita y dulce, pero un poco triste, y sus ojos estaban un poco hinchados, signo inequívoco de que había estado llorando. Por alguna razón, eso me emocionó profundamente. Unos instantes antes había tenido yo mismo ganas de llorar. Dios lo sabe, pero el alivio que las lágrimas procuran me había sido negado, y entonces, el ver aquellos ojos de mirada dulce que habían estado llenos de lágrimas, me impresionó. Por consiguiente le dije con toda la amabilidad que pude: me temo que mi diario la ha desconsolado. Oh, no, no estoy desconsolada, pero me han emocionado más de lo que puedo decir sus lamentaciones. Es una máquina maravillosa, pero cruelmente verdadera.
Me hizo escuchar, en el tono exacto, las angustias de su corazón. Era como un alma que se dirige a Dios Todopoderoso. Nadie puede volver a escribir nunca eso. He tratado de serle útil. He copiado sus palabras en mi máquina de escribir y nadie más necesita oír ahora los latidos de su corazón, como lo he hecho yo. Nadie necesita saberlo nunca ni lo sabrá, le dije en tono muy bajo. Ella colocó su mano sobre las mías y me dijo con gravedad: Deben conocerlo. ¿Deben? ¿Por qué? Porque es una parte de la terrible historia, una parte de la muerte de la pobre y querida Lucy y de las causas que la provocaron. Porque en la lucha que nos espera, para librar a la Tierra de ese terrible monstruo, debemos adquirir todos los conocimientos y toda la ayuda que es posible obtener. Creo que los cilindros que me confió contienen más de lo que usted deseaba que yo conociera. Pero he visto que en ese registro hay muchos indicios para la solución de este negro misterio. ¿No va a dejarme usted que le ayude? Conozco todo hasta cierto punto. Y comprendo ya, aunque su diario me condujo solo hasta el 7 de septiembre, cómo estaba siendo acosada la pobre Lucy y cómo se iba desarrollando su terrible destino. Jonathan y yo hemos estado trabajando día y noche desde que el profesor Van Helsing estuvo con nosotros. Mi esposo ha ido a Whitby a conseguir más información y llegará aquí mañana para tratar de ayudarnos a todos. No debemos tener secretos entre nosotros. Trabajando juntos y con entera confianza podremos ser, con toda seguridad, más útiles y efectivos que si alguno de nosotros está sumido en la oscuridad. Me miró de modo tan suplicante y al mismo tiempo manifestando tanto valor y resolución en su actitud que cedí inmediatamente ante sus deseos. Haga usted lo que mejor le parezca con respecto a ese asunto. Que Dios me perdone si hago mal. Hay aún cosas terribles que va a conocer. Pero si ha recorrido ya tanto trecho en lo referente a la muerte de la pobre Lucy, no se contentará, lo sé, permaneciendo en la ignorancia. No, el fin mismo podrá darle usted un poco de paz. Venga, la cena está servida. Debemos fortalecernos para soportar lo que nos espera. Tenemos ante nosotros una tarea cruel y peligrosa. Cuando haya cenado podrá conocer todo el resto. Y responderé a todas las preguntas que usted quiera hacerme, aunque estaba claro para todos los que estábamos presentes. Del diario de Mina Harker. «29 de septiembre. Después de cenar, acompañé al Dr. Seward a su estudio. Y yo tomé mi máquina de escribir. Hizo que me instalara en un asiento cómodo y colocó el fonógrafo de tal modo que pudiera manejarlo sin necesidad de levantarme, y me mostró cómo detenerlo en el caso de que deseara hacer una pausa. Entonces, muy preocupado, tomó asiento de espaldas a mí, para que me sintiera con mayor libertad, y comenzó a leer. Yo me coloqué en los oídos el casco y escuché. Cuando conocí la terrible historia de la muerte de Lucy y de todo lo que siguió, permanecí reclinada en mi asiento, como paralizada, absolutamente sin fuerzas. Afortunadamente no soy dada a desmayarme. En cuanto el doctor Seward me vio, se puso en pie de un salto con expresión horrorizada y apresurándose a sacar de una alacena una botella, me dio una copita de brandy, que en unos minutos me devolvió las fuerzas. Mi cerebro era un verdadero caos, y solamente entre todos los horrores surgía un ligero rayo de luz al saber que mi pobre y querida Lucy estaba finalmente en paz. De no ser por eso, no creo haber podido tolerarlo sin hacer una escena. Era todo tan salvaje, misterioso y extraño que si no hubiera conocido la experiencia de Jonathan en Transilvania, no hubiera podido creerlo. En realidad, no sabía qué creer y procuré salir del paso ocupándome de otra cosa. Le quité la cubierta a mi máquina de escribir y le dije al doctor Seward: «Déjeme que le escriba todo esto. Debemos estar preparados para cuando regrese el doctor Van Helsing. Le he enviado un telegrama a Jonathan para que venga aquí en cuanto llegue a Londres, procedente de Whitby. En este caso, las fechas son importantes, y creo que si preparamos todo el material y lo disponemos todo en orden cronológico, habremos adelantado mucho.
Me ha dicho usted que Lord Godalming y el señor Morris van a venir también. Así podremos estar en condiciones de ponerlo al corriente de todo en cuanto llegue. El doctor, de acuerdo con lo dicho, hizo que el fonógrafo funcionara más lentamente y comencé a escribir a máquina desde el principio del 7º cilindro. Usaba papel carbón y saqué 3 copias, lo mismo que había hecho con todo el resto. Era ya tarde cuando concluí el trabajo, pero el doctor fue a cumplir con su deber en su ronda de visita a los pacientes. Cuando terminó, regresó y se sentó a mi lado, leyendo, para que no me sintiera demasiado sola mientras trabajaba. Qué bueno y comprensivo es. El mundo parece estar lleno de hombres buenos, aun cuando haya también monstruos. Antes de despedirme de él, recordé lo que Jonathan había escrito en su diario sobre la perturbación del profesor, cuando leyó algo en un periódico de la tarde en la estación Exeter. Así, al ver que el doctor Seward guardaba clasificados sus periódicos, me llevé a la habitación, después de pedirle permiso para ello, los álbumes de The Westminster Gazette y The Pall Mall Gazette. Recordaba lo mucho que nos habían ayudado los periódicos de Daily Graph y The Whitby Gazette, de los que había guardado recortes, para comprender los terribles sucesos de Whitby cuando llegó el conde Drácula. Por consiguiente, tengo el propósito de examinar cuidadosamente, desde entonces, los periódicos de la tarde, y quizá pueda así encontrar algún indicio. No tengo sueño y el trabajo servirá para tranquilizarme. Del diario del Dr. Seward. «30 de septiembre. El señor Harker llegó a las 9 en punto. Había recibido el telegrama de su esposa poco antes de ponerse en camino. Tiene una inteligencia poco común, si es posible juzgar eso por sus facciones, y está lleno de energía. Si su diario es verdadero, y debe ser, a juzgar por las maravillosas experiencias que hemos tenido, es también un hombre enérgico y valiente. Su ida a la tumba por segunda vez era una obra maestra de valor. Después de leer su informe, estaba preparado a encontrarme con un buen espécimen de la raza humana, pero no con un caballero tranquilo y serio que llegó aquí hoy. Más tarde. Después del almuerzo, Harker y su esposa regresaron a sus habitaciones, y al pasar hace un rato junto a su puerta, oí el ruido que producía su máquina de escribir. Trabajaban mucho. La señora Harker me dijo que estaban poniendo en orden cronológico todas las pruebas que poseían. Harker había recibido las cartas entre la consigna de las cajas en Whitby y los mozos de cuerda que se ocuparon de ellas en Londres. Ahora estaba leyendo la copia mecanografiada por su esposa de mi diario. Me pregunto qué conclusiones sacarán. Aquí está. Es extraño que no se me ocurriera pensar que la casa vecina pudiera ser el esconderijo del conde. Sin embargo, Dios sabe que habíamos tenido suficientes indicios a causa del comportamiento del pobre Renfield. El montón de cartas relativas a la adquisición de la casa se encontraban con las copias mecanografiadas. Si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos podido salvarle la vida a la pobre Lucy. ¡Ah, basta! Estos pensamientos conducen a la locura. Harker ha regresado a sus habitaciones y está otra vez poniendo en orden el material que posee. Dice que para la hora de la cena estarán en condiciones de presentar una narración que tenga una relación absoluta entre todos los hechos. Pienso que mientras tanto debo ir a ver a Renfield, puesto que hasta estos momentos ha sido una especie de guía sobre las entradas y salidas del conde. Me es difícil verlo todavía, pero cuando examine las fechas, supongo que veré claramente la relación existente. Qué bueno que la señora Harker mecanografió el contenido de mis cilindros. Nunca hubiéramos podido encontrar las fechas de otro modo. Encontré a Renfield sentado plácidamente en su habitación y sonriendo como un bendito. En ese momento parecía tan cuerdo como cualquier otra persona de las que conozco. Me senté a su lado y hablé con él de infinidad de temas, que él desarrolló de una manera absolutamente natural. Entonces, por su propia voluntad, me habló de regresar a su casa.
un tema que nunca había tocado que yo sepa durante su estancia en el asilo. En efecto, me habló confiado de que podría ser dado de alta inmediatamente. Creo que de no haber conversado antes con Harker y haber leído las cartas y las fechas de sus ataques, me hubiera sentido dispuesto a firmar su salida al cabo de un corto tiempo de observación. Tal y como están las cosas, sospecho de todo. Todos esos ataques estaban ligados en cierto modo a la presencia del conde en las cercanías. ¿Qué significaba entonces aquella satisfacción absoluta? ¿Quiere decir que sus instintos están satisfechos a causa del convencimiento del triunfo final del vampiro? Es el mismo zoófago, y en sus terribles furias, al exterior de las puertas de la capilla de la casa, habla siempre del amo. Todo esto parece ser una confirmación de nuestra idea. Sin embargo, al cabo de un momento lo dejé. Mi amigo estaba en esos instantes demasiado cuerdo para poder ponerlo a prueba seriamente con mis preguntas. Pude comenzar a reflexionar y entonces, por consiguiente, me alejé de él. Desconfío de esos momentos de calma que tiene a veces, y le he dado al enfermero la orden de que lo vigile estrechamente y que tenga lista una camisa de fuerza para utilizarla en caso de necesidad. Del diario de Jonathan Harker. 29 de septiembre, en el tren hacia Londres. Cuando recibí el amable mensaje del señor Billington, en el que me decía que estaba dispuesto a facilitarme todos los informes que obraban en su poder, creí conveniente ir directamente a Whitby y llevar a cabo en el lugar mismo todas las investigaciones que deseaba. Mi objeto era el de seguir el horrible cargamento del conde hasta su casa de Londres. Más tarde podríamos ocuparnos de ello. El hijo de Billington, un joven muy agradable, fue a la estación a recibirme y me condujo a casa de su padre, en donde habían decidido que debería pasar la noche. Eran hospitalarios, con la hospitalidad propia de Yorkshire, dando todo a los invitados y dejándolos en entera libertad para que hicieran lo que deseaban. Sabían que tenía mucho que hacer y que mi estancia iba a ser muy corta, y el señor Billington tenía preparados en su oficina todos los documentos relativos a la consignación de las cajas. Me llevé una fuerte impresión al volver a ver una de las cartas que había visto sobre la mesa del conde antes de tener conocimiento de sus planes diabólicos. Todo había sido pensado cuidadosamente y ejecutado sistemáticamente y con precisión. Parecía haber estado preparado para vencer cualquier obstáculo que pudiera surgir por accidente para impedir que se llevaran a cabo sus intenciones. No había dejado nada a la casualidad, y la absoluta exactitud con la que las instrucciones fueron seguidas era simplemente un resultado lógico de su cuidado. Vi la factura y tomé nota de ella. 50 cajas de tierra común para fines experimentales. También la copia de la carta dirigida a Carter Patterson y su respuesta. Saqué copias de las dos. Esa era toda la información que podía facilitarme el señor Billington, de modo que me dirigí al puerto a ver a los guardacostas, a los oficiales de la aduana y al comandante de puerto. Todos ellos tenían algo que decir sobre la entrada extraña del barco, que ya comenzaba a tener su lugar en las tradiciones locales, pero no pudieron añadir nada a la simple descripción 50 cajas de tierra común. A continuación fui a ver al jefe de estación, que me puso amablemente en contacto con los hombres que habían recibido en realidad las cajas. Su descripción coincidía con las listas, y no tuvieron nada que añadir, excepto que las cajas eran extraordinariamente pesadas, y que su embarque había sido un trabajo muy duro. Uno de ellos dijo que era una pena que no hubiera habido algún caballero presente para recompensar en cierto modo sus esfuerzos, con una propina en metálico. Otro expresó lo mismo, diciendo que el esfuerzo hecho les había producido una sed tan grande que todavía no habían logrado calmarla del todo. No es necesario añadir que antes de dejarlos, me encargué de que no volvieran a tener que hacer ningún reproche al respecto. 30 de septiembre. El jefe de estación tuvo la amabilidad de darme unas líneas escritas para su colega de King's Cross, de manera que cuando llegué allá por la mañana, pude hacerle preguntas sobre la llegada de las cajas. Él también me puso inmediatamente en contacto con los empleados apropiados, y vi que sus explicaciones coincidían con la factura original. Las oportunidades de tener una seta normal habían sido pocas en este último caso,
Sin embargo, habían sido aprovechadas generosamente y me vi obligado a ocuparme del resultado de un modo ex post facto. De allí me dirigí a las oficinas centrales de Carter Patterson, donde fui recibido con la mayor cortesía. Examinaron la transacción en su diario y sus archivos de correspondencia y telefonearon inmediatamente a su oficina de King's Cross para obtener más detalles. Afortunadamente, los hombres que se encargaron del acarreo estaban esperando trabajo y el funcionario los envió inmediatamente, mandando asimismo con uno de ellos el certificado de tránsito y todos los documentos relativos a la entrega de las cajas en Carfax. Nuevamente descubrí que el duplicado correspondía exactamente. Los portadores estaban en condiciones de complementar la parquedad de los documentos con unos cuantos detalles. Pronto supe que esos detalles estaban relacionados con lo sucio del trabajo y con la terrible sed que les produjo a los trabajadores. Al ofrecerles la oportunidad más tarde para que la calmaran, uno de los hombres hizo notar: Esa casa, señor, es la más abandonada que he visto en toda mi vida. Caramba, parece que hace ya un siglo que nadie la ha tocado. Había una capa tan gruesa de polvo que hubiéramos podido dormir en el suelo sin lastimarnos los riñones y tan en desorden que parecía el antiguo templo de Jerusalén. Pero la vieja capilla fue el colmo de todo. Mis compañeros y yo pensamos que nunca saldríamos de esa casa bastante pronto. ¡Cielo santo! Por nada del mundo me quedaría allí un solo instante después de anochecer. Puesto que yo había estado en la casa, no tuve inconveniente en creerle, pero si hubiera sabido lo que yo, es seguro que habría empleado palabras más duras. Hay algo de lo que estoy satisfecho, sin embargo, que todas las cajas que llegaron a Whitby de Bama, en el Demetrio, estaban depositadas en la vieja capilla de Carfax. Debía haber allí 50, a menos que hubieran retirado ya alguna, como lo temía, basándome en el diario del Dr. Seward. Tengo que tratar de entrevistarme con el portador que se llevaba las cajas de Carfax cuando Renfield los atacó. Siguiendo esa pista es posible que lleguemos a saber muchas cosas importantes. Más tarde, Mina y yo hemos trabajado durante todo el día y hemos puesto en orden todos los papeles. Del diario de Mina Harker. «30 de septiembre. Estoy tan contenta que me es difícil contenerme. Supongo que se trata de la reacción natural después del horrible temor que tenía, de que ese terrible asunto y la reapertura de sus antiguas heridas podrían actuar en detrimento de Jonathan. Lo vi salir hacia Whitby con un rostro tan animado como era posible, pero me sentía enferma de aprensión. Sin embargo, el esfuerzo le había sentado bien. Nunca había estado tan resuelto, fuerte y con tanta energía volcánica como ahora. Es exacto lo que me dijo el excelente profesor Van Helsing. Es verdaderamente resistente y mejora bajo tensiones que matarían a una persona de naturaleza más débil. Ha regresado lleno de vida, de esperanza y de determinación. Lo hemos ordenado todo para esta noche. Me siento muy emocionada. Supongo que es preciso tener lástima de alguien que es tan perseguido como el conde. Solamente que esa cosa no es humana. No es ni siquiera una bestia. Leer el relato del Dr. Seward sobre la muerte de la pobre Lucy y todo lo que siguió es suficiente para ahogar todos los sentimientos de conmiseración. Más tarde, Lord Godalming y el señor Morris llegaron más temprano de lo que los esperábamos. El Dr. Seward había salido a arreglar unos asuntos y se había hecho acompañar por Jonathan. Por consiguiente, tuve que recibirlos yo. Fue para mí algo muy desagradable, debido a que me recordó todas las esperanzas de la pobre Lucy, de hacía solamente unos meses. Naturalmente habían oído a Lucy hablar de mí, y parecía que el Dr. Van Helsing había estado también haciéndome propaganda, como lo expresó el señor Morris. Pobres amigos, ninguno de ellos sabe que estoy al corriente de todas las proposiciones que le hicieron a Lucy. No sabían exactamente qué decir o hacer, ya que ignoraban hasta qué punto estaba yo al corriente de todo. Por consiguiente, tuvieron que hablar de trivialidades. Sin embargo, reflexioné profundamente y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ponerlos al corriente de todo. Sabía, por el diario del Dr. Seward,
que habían asistido a la muerte de la pobre Lucy, a la muerte verdadera, y que no debía tener miedo de revelar un secreto antes de tiempo. Por consiguiente, les dije de la mejor manera posible que había leído todos los documentos y diarios, y que mi esposo y yo, después de mecanografiarlos, acabábamos de terminar de ponerlos en orden. Les di una copia a cada uno de ellos, para que pudieran leerlos en la biblioteca. Cuando Lord Godalming recibió la suya y la leyó cuidadosamente, era un legajo considerable de documentos, dijo: ¿Ha escrito usted todo esto, señora Harker? Asentí y él agregó: No comprendo muy bien el fin de todo esto, pero son todos ustedes tan buenos y amables y han estado trabajando de manera tan enérgica y honrada que lo único que puedo hacer es aceptar todas sus ideas a ciegas y tratar de ayudarlos. Ya he recibido una lección al tener que aceptar hechos que son suficientes para hacer que un hombre se sienta triste hasta los últimos momentos de su vida. Además, sé que usted amaba a mi pobre Lucy. Al llegar a este punto, se volvió y se cubrió el rostro con las manos. Alcancé a percibir el llanto en el tono de su voz. El señor Morris, con delicadeza instintiva, le puso una mano en el hombro durante un momento y luego salió lentamente de la habitación. Supongo que hay algo en la naturaleza de una mujer que hace que un hombre se sienta libre para desplomarse frente a ella y expresar sus sentimientos emotivos o de ternura, sin creer que sean humillantes para su virilidad, porque cuando Lord Godalming se vio solo conmigo, se sentó en el diván y dio rienda suelta al llanto sincera y abiertamente. Me senté a su lado y le tomé la mano. Espero que no haya pensado que fuera un atrevimiento mío, y que si piensa en ello después, nunca se le ocurrirá nada semejante. Lo estoy denigrando un poco, sé que nunca lo hará. Es demasiado caballeresco para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado y le dije: quería a Lucy y sé lo que ella representaba para usted y lo que era usted para ella. Éramos como hermanas y ahora que ella se ha ido, ¿no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor? Sé la tristeza que lo ha embargado, aunque no puedo medir exactamente su profundidad. Si la simpatía y la comprensión pueden ayudarlo a usted en su aflicción, ¿no me permite que lo ayude por amor de Lucy? En un instante, el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí y, levantando las manos abiertas, hizo chocar las palmas expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y, un instante después, volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él y sin pensarlo abrí los brazos. Con un sollozo, apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras, las mujeres, tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí, como si fuera la del bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo como si se tratara de mi hijo. En aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello. Al cabo de un rato, sus sollozos cesaron y se irguió, excusándose, aunque no trató de esconder su emoción. Me dijo que durante muchos días y noches, días llenos de fatiga y noches sin sueño, se había sentido incapaz de hablar con nadie, como debe hacerlo un hombre en momentos de aflicción como aquellos. No había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado, o con el que, debido a las terribles circunstancias que rodeaban a su dolor, pudiera hablar libremente. Ahora sé cómo sufría, dijo al tiempo que se secaba los ojos. pero no sé ni siquiera en este momento y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca. Lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor. Y créame que aunque se lo agradezco infinitamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas,
Por amor de Lucy. Por el amor de nuestra Lucy, le dije al tiempo que le daba la mano. Y por usted misma, puesto que si la estimación de un hombre y su gratitud tienen algún valor, usted las ha ganado hoy. Si alguna vez en el futuro llega usted a tener necesidad de la ayuda de un hombre, créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente ese momento en que la luz del sol desaparezca de su vida. Pero si llegara a presentarse, prométame que acudirá a mí. Era tan sincero y su dolor había sido tan profundo que comprendí que sería un consuelo para él, y le dije: «Se lo prometo». Cuando salí al pasillo vi al señor Morris, que estaba mirando al exterior por una de las ventanas. Se volvió al oír el ruido de mis pasos. ¿Cómo está Art? Luego, viendo mis ojos enrojecidos, siguió diciendo: Ya veo que lo ha estado usted consolando. Pobre amigo mío. Eso es lo que necesita. Nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado. Y él no tiene a ninguna. Enterró su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él. Vi que tenía el manuscrito en la mano y sabía que en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía. Por consiguiente le dije: «Desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser mi amigo y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de qué le estoy hablando». Vio que se lo decía con sinceridad, y haciéndome una reverencia, me tomó la mano, se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada. Entonces, impulsivamente, me incliné y lo besé. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. Luego dijo en tono tranquilo: Pequeña, nunca olvidará usted esa bondad sincera en toda su vida. Luego se dirigió hacia el estudio, donde se encontraba su amigo. Pequeña, la misma palabra con que se había referido a Lucy, pero demostró ser un amigo. Del diario del Dr. Seward. ...30 de septiembre. Llegué a casa a las 5 y descubrí que Godalming y Morris no solo habían llegado, sino que también habían estudiado las transcripciones de los diversos diarios y cartas que Harker y su maravillosa esposa habían preparado y ordenado. Harker no había regresado todavía de su visita a los portadores, sobre los que había escrito el Dr. Hannessey. La señora Harker nos dio una taza de té, y puedo decir con toda sinceridad que por primera vez desde que viví allí, aquella vieja casona me pareció un hogar. Cuando terminamos, la señora Harker dijo: «Dr. Seward, ¿puedo pedirle un favor? Deseo ver a su paciente, al señor Renfield. Déjeme verlo. Me interesa mucho lo que dice usted de él en su diario». Parecía tan suplicante y tan bonita que no pude negárselo. Por consiguiente, la llevé conmigo. Cuando entré en la habitación, le dije al hombre que había una dama a la que le gustaría verlo, a lo cual respondió simplemente: ¿Por qué? Está visitando toda la casa y desea ver a todas las personas que hay en ella. Ah, muy bien. Déjela entrar. Sea como sea. Pero espere un minuto hasta que ponga en orden el lugar. Su método de ordenar la habitación era muy peculiar. Simplemente se tragó todas las moscas y arañas que había en las cajas antes de que pudiéramos impedírselo. Era obvio que temía o estaba celoso de cualquier interferencia. Cuando hubo concluido su desagradable tarea, dijo amablemente: Haga pasar a la dama. Y se sentó sobre el borde de su cama con la cabeza inclinada hacia abajo, pero con los párpados alzados para poder ver a la dama en cuanto entrara en la habitación. Por espacio de un momento estuve pensando que quizá tuviera intenciones homicidas.
recordaba lo tranquilo que había estado poco antes de atacarme en mi propio estudio y me mantuve en un lugar tal que pudiera sujetarlo inmediatamente si intentaba saltar sobre ella. La señora Harker entró en la habitación con una gracia natural que hubiera hecho que fuera respetada inmediatamente por cualquier lunático, ya que la desenvoltura y la gracia son las cualidades que más respetan los locos. Se dirigió hacia él sonriendo agradablemente y le tendió la mano. Buenas tardes, señor Renfield. Como usted puede ver, lo conozco. El señor Seward me ha hablado de usted. El alienado no respondió enseguida, sino que la examinó con el ceño fruncido. Su expresión cambió. Su rostro reflejó el asombro y luego la duda. Luego, con profunda sorpresa de mi parte, le oí decir: ¿No es usted la mujer con la que el doctor deseaba casarse? ¿Verdad? No puede usted serlo, puesto que está muerta. La señora Harker sonrió dulcemente al tiempo que respondía: Oh, no. Tengo ya un esposo con el que estoy casada desde hace mucho antes de conocer siquiera al doctor Seward. Soy la señora Harker. Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? Mi esposo y yo hemos venido a visitar al doctor Seward. Entonces, no se quede. Pero, ¿por qué no? Pensé que aquel estilo de conversación no podía ser más agradable para la señora Harker que lo que era para mí. Por consiguiente intervine. ¿Cómo sabe usted que deseaba casarme? Su respuesta fue profundamente desdeñosa y la dio en una pausa en que apartó sus ojos de la señora Harker y posó su mirada en mí para volverla, al final, inmediatamente después en la dama. ¡Qué pregunta tan estúpida! Yo no lo creo así en absoluto, señor Renfield. Le dijo la señora Harker defendiéndome. Renfield le habló entonces con tanta cortesía y respeto como desdén había mostrado hacia mí unos instantes antes. Estoy seguro de que usted comprenderá, señora Harker, que cuando un hombre es tan querido y honrado como nuestro anfitrión, todo lo relativo a él resulta interesante en nuestra pequeña comunidad. El doctor Seward es querido no solamente por sus servidores y sus amigos, sino también por sus pacientes, que puesto que muchos de ellos tienen cierto desequilibrio mental, están en condiciones de distorsionar ciertas causas y efectos. Puesto que yo mismo he sido un paciente de un asilo de alienados, no puedes dejar de notar que las tendencias y tómanas de algunos de los asilados conducen hacia errores, de no causa in Horatio Ellen. Abrí mucho los ojos ante ese desarrollo completamente nuevo. Allí estaba el peor de todos mis lunáticos, el más afirmado en su tipo que he encontrado en toda mi vida, hablando de filosofía elemental con los modales de un caballero refinado. Me pregunté si sería la presencia de la señora Harker la que había tocado alguna cuerda en su memoria, si aquella nueva frase era espontánea o debida a la influencia inconsciente de la señora. La dama debía poseer algún don o poder extraño. Continuamos hablando durante un rato, y viendo que en apariencia razonaba a la perfección, se aventuró mirándome a mí, interrogadoramente al principio, llevándolo hacia su tema favorito de conversación. Volví a asombrarme al ver que Renfield enfocaba la cuestión con la imparcialidad característica de una cordura absoluta. Incluso se puso de ejemplo al mencionar ciertas cosas. Bueno, yo mismo soy ejemplo de un hombre que tiene una extraña creencia. En realidad, no es extraño que mis amigos se alarmaran e insistieran en que debía ser controlado. Acostumbraba a pensar que la vida era una entidad positiva y perpetua, y que al consumir multitud de seres vivos, por muy bajos que se encuentren estos en la escala de la creación, es posible prolongar la vida indefinidamente. A veces, creía que con ello tanta firmeza se trataba de comer carne humana. El doctor aquí presente confirmará una vez traté de matarlo con fin de fortalecer mis poderes vitales. Por la asimilación en mi propio cuerpo de su vida, por medio de su sangre, basándome desde luego en la frase bíblica, porque la sangre es vida, que en realidad es vendedor de cierta panacea
Ha vulgarizado la perogrullada hasta llegar al desprecio. ¿No es así, eso, doctor? Asentí distraídamente debido a que estaba tan asombrado que no sabía exactamente qué pensar o decir. Era difícil creer que lo había visto comerse sus moscas y arañas a menos de 5 minutos antes. Miré mi reloj de pulsera y vi que ya era tiempo de que me dirigiera a la estación para esperar a Van Helsing. Por consiguiente, le dije a la señora Harker que ya era hora de irnos. Ella me acompañó enseguida, después de decirle amablemente al señor Renfield: Hasta la vista. Espero poder verlo a usted con frecuencia, bajo auspicios un poco más agradables para usted. A lo cual, para asombro mío, el alienado respondió: Adiós, querida señora. Le ruego a Dios no volver nunca a ver su dulce rostro. Que Él la bendiga y la guarde. Cuando me dirigí a la estación, dejé atrás a los muchachos. El pobre Arthur parecía estar más animado que nunca desde que Lucy enfermara, y Quincy estaba mucho más alegre que en muchos días. Van Helsing descendió del vagón con la agilidad ansiosa de un niño. Me vio inmediatamente y se precipitó a mi encuentro diciendo: Hola, amigo John. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bueno, he estado ocupado, pero he regresado para quedarme aquí en caso necesario. He arreglado todos mis asuntos y tengo mucho de qué hablar. ¿Está la señora Mina con usted? Sí. ¿Y su simpático esposo también? ¿Y Arthur y mi amigo Quincy están asimismo en su casa? Bueno. Mientras nos dirigíamos en el automóvil hacia la casa, lo puse al corriente de todo lo ocurrido y cómo mi propio diario había llegado a ser de alguna utilidad por medio de la sugestión de la señorita Harker. Entonces el profesor me interrumpió. Oh, esa maravillosa señora Mina tiene el cerebro de un hombre muy bien dotado y corazón de mujer. Dios la formó con algún fin excelso, créame, cuando hizo una combinación tan buena. Amigo John, hasta ahora la buena suerte ha hecho que esa mujer nos sea de gran auxilio. Después de esta noche, no deberá tener nada que hacer en este asunto tan terrible. No es conveniente que corra un peligro tan grande. Nosotros los hombres, puesto que nos hemos comprometido a ello, estamos dispuestos a destruir a ese monstruo, pero no hay lugar en ese plan para una mujer. Incluso si no sufre daños físicos, su corazón puede fallarle en muchas ocasiones debido a esa multitud de horrores. Y a continuación, puede sufrir de insomnios a causa de sus nervios y al dormir debido a las pesadillas. Además, es una mujer joven y no hace mucho tiempo que se ha casado. Puede que haya otras cosas en que pensar en otros tiempos, aunque no en la actualidad. Me ha dicho usted que lo ha escrito todo. Por consiguiente, lo contará con nosotros. Pero mañana se apartará de este trabajo y continuaremos solos. Estuve sinceramente de acuerdo con él, y a continuación le relaté todo lo que habíamos descubierto en su ausencia y que la casa que había adquirido Drácula era la contigua a la mía. Se sorprendió mucho y pareció sumirse en profundas reflexiones. Oh, si lo hubiéramos sabido antes, lo hubiéramos podido alcanzar a tiempo para salvar a la pobre Lucy. Sin embargo, la leche derramada no se puede recoger, como dicen ustedes. No debemos pensar en ello, sino continuar nuestro camino hasta el fin. Luego se sumió en un silencio que duró hasta que entramos en mi casa. Antes de ir a prepararnos para la cena, le dijo a la señorita Harker: Mi amigo John me ha dicho, señora Mina, que su esposo y usted han puesto en orden todo lo que hemos podido obtener hasta este momento. No hasta este momento, sino hasta esta mañana. Pero, ¿por qué no hasta este momento? Hemos visto hasta ahora los buenos resultados que han dado los pequeños detalles. Hemos revelado todos nuestros secretos y, no obstante, ninguno de ellos va a ser lo peor de cuanto tenemos que aprender aún. La señorita Harker comenzó a sonrojarse y, sacando un papel del bolsillo, dijo: Doctor Van Helsing, ¿quiere usted leer esto y decirme si es preciso que lo incluyamos? Es mi informe del día de hoy.
Yo también he comprendido la necesidad de registrarlo ahora todo, por muy trivial que parezca. El profesor leyó la nota gravemente y se la devolvió a Mina diciendo: No es preciso que lo incluyamos si usted no lo desea así. Solamente hará que su esposo la ame todavía más y que todos nosotros, sus amigos, la honremos, la estimemos y la queramos más aún. La señora Harker volvió a tomar el pedazo de papel con otro sonrojo y una amplia sonrisa. Y de este modo, hasta este preciso instante, todos los registros que tenemos están completos y en orden. El profesor se llevó una copia para examinarla después de la cena y antes de nuestra reunión, que ha sido fijada para las 9 de la noche. Los demás lo hemos leído ya todo. Así, cuando nos reunamos en el estudio, estaremos bien informados de todos los hechos y podremos preparar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Del diario de Mina Harker. 30 de septiembre. Cuando nos reunimos en el estudio del Dr. Seward, 2 horas después de la cena, que tuvo lugar a las 6 de la tarde, formamos de manera inconsciente una especie de junta o comité. El profesor Van Helsing se instaló en la cabecera de la mesa, en el sitio que le indicó el Dr. Seward en cuanto entró en la habitación. Me hizo sentarme inmediatamente a su derecha y me rogó que actuara como secretaria. Jonathan se sentó a mi lado y frente a nosotros se encontraban Lord Godalming, el Dr. Seward y el señor Morris. Lord Godalming se encontraba al lado del profesor y el Dr. Seward en el centro. El profesor dijo: Creo que puedo dar por sentado que todos estamos al corriente de los hechos que figuran en estos documentos. Todos asentimos y el doctor continuó: Entonces, creo que sería conveniente que les diga algo sobre el tipo de enemigo al que vamos a tener que enfrentarnos. Así pues, voy a revelarles parte de la historia de ese hombre que he podido llegar a conocer. A continuación, podremos discutir nuestros métodos de acción y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. Admito que, al principio, yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Si, hubiera sabido antes lo que sé ahora, e incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizás salvar una vida que nos era tan preciosa a todos cuantos la amábamos. Pero eso ya no tiene remedio, y debemos continuar trabajando, de tal modo que otras pobres almas no perezcan en tanto nos sea posible salvarlas. El Nosferatu no muere como las abejas cuando han picado, dejando su aguijón. Es mucho más fuerte, y debido a ello, tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como 20 hombres. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es, como lo implica su etimología, la adivinación por la muerte. Y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes. Es rudo, y más que rudo. Puede sin limitaciones aparecer y desaparecer a voluntad, cuanto y donde lo desee, y en cualquiera de las formas que le son propias. Puede, dentro de sus límites, dirigir a los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos. Puede dar órdenes a los animales dañinos, a las ratas, los búhos y los murciélagos, a las polillas, a los zorros y a los lobos. Puede crecer y disminuir de tamaño, y puede a veces hacerse invisible. Así pues,
¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podremos encontrar el lugar en que se oculta y después de haberlo hallado, destruirlo? Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible y puede haber suficiente para hacer que los valientes se estremezcan. Puesto que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente y ¿dónde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada. No le doy importancia. Pero fracasar en este caso no significa solamente vida o muerte. Es que nos volveríamos como él, que en adelante seríamos seres nefandos de la noche como él, seres sin corazón ni conciencia, que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman. Para nosotros, las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre, porque ¿quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo despreciados por todos como una mancha ante el resplandor de Dios, como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero estamos frente a frente con el deber, y en ese caso, ¿podemos retroceder? En lo que a mí respecta, digo que no. Pero yo soy viejo, y la vida con su brillo, sus lugares agradables, el canto de los pájaros, su música y su amor, ha quedado muy atrás. Todos los demás son jóvenes. Algunos de ustedes han conocido el dolor, pero les esperan todavía días muy dichosos. ¿Qué dicen ustedes? Mientras el profesor hablaba, Jonathan me había tomado de la mano. Temía que la naturaleza terrible del peligro lo estuviera abrumando, cuando vi que me tendía la mano. Pero el sentir su contacto me infundió vida. Tan fuerte, tan segura, con tanta resolución. La mano de un hombre valiente puede hablar por sí misma. No necesita ni siquiera que sea una mujer enamorada quien escuche su música. Cuando el profesor cesó de hablar, mi esposo me miró a los ojos y yo lo miré a él. No necesitábamos hablar para comprendernos. Respondo por Mina y por mí. Cuente conmigo, profesor. Dijo Kinsey Morris lacónicamente como de costumbre. Estoy con ustedes. Por el amor de Lucy y no por ninguna otra razón. El doctor Seward se limitó a asentir. El profesor se puso en pie y después de dejar su crucifijo de oro sobre la mesa, extendió las manos a ambos lados. Yo le tomé la mano derecha y Lord Godalming la izquierda. Jonathan me cogió la mano derecha con su izquierda y tendió su derecha al señor Morris. Así, cuando todos nos tomamos de la mano, nuestra promesa solemne estaba hecha. Sentí una frialdad mortal en el corazón, pero ni por un momento se me ocurrió retractarme. Volvimos a tomar asiento en nuestros sitios correspondientes, y el doctor Van Helsing siguió hablando, con una complacencia que mostraba claramente que había comenzado el trabajo en serio. Era preciso tomarlo con la misma gravedad y seriedad que cualquier otro asunto importante de la vida. Bueno, ya saben a qué tenemos que enfrentarnos. Pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos por nuestra parte el poder de asociarnos, un poder que les es negado a los vampiros. Tenemos fuentes científicas. Somos libres para actuar y pensar, y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos, son también abrumadores y estamos en libertad para utilizarlos. Tenemos una verdadera devoción a una causa y un fin que alcanzar que no tiene nada de egoísta. Eso es mucho ya. Ahora veamos hasta dónde están limitados los poderes a que vamos a enfrentarnos y cómo está limitado el individuo. En efecto, vamos a examinar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Todo cuanto tenemos como puntos de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen, al principio, ser muy importantes cuando se ponen en juego la vida y la muerte.
No tenemos modo de controlar otros medios y, en segundo lugar, porque, después de todo, esas cosas, la tradición y las supersticiones, son algo. ¿No es cierto que otros conservan la creencia en los vampiros, aunque nosotros no? Hace un año, ¿quién de nosotros hubiera aceptado una posibilidad semejante en medio de nuestro siglo XIX, científico, escéptico y realista? Incluso nos negábamos a aceptar una creencia que parecía justificada ante nuestros propios ojos. Aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en el remedio contra él reposan por el momento sobre la misma base, puesto que déjenme decirles que ha sido conocido en todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, existió en Alemania, en Francia, en la India, incluso en el Chernoseso, y en China, que se encuentra tan lejos de nosotros, por todos los conceptos, existe todavía, y los pueblos los temen incluso en nuestros días. Ha seguido la estela de los islandeses navegantes, de los malditos hunos, de los eslavos, los sajones y los magiares. Hasta aquí tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar, y permítanme decirles que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo. Puede fortalecerse cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos. Todavía más, hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse, que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parece refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen. No come como los demás. Ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. No proyecta sombra ni se refleja en los espejos, como observó también Jonathan. Tiene la fuerza de muchos en sus manos, testimonio también de Jonathan cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar de la diligencia. Puede transformarse en lobo, como lo sabemos por su llegada a Whitby, y por el amigo John, que lo vio salir volando de la casa contigua, y por mi amigo Quincy, que lo vio en la ventana de la señorita Lucy. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce, como lo atestigua el noble capitán del barco, que lo puso a prueba. Pero por cuanto sabemos, la distancia a la que puede hacer llegar esa niebla es limitada y solamente puede encontrarse en torno a él. Llega en los rayos de luz de la luna como el polvo cósmico, como nuevamente Jonathan vio a esas hermanas en el castillo de Drácula. Se hace tan pequeño. Nosotros mismos vimos a la señorita Lucy. Puede, una vez que ha encontrado el camino, salir o entrar de o a cualquier sitio, por muy herméticamente cerrado que esté, o incluso unido por el fuego. Soldado, podíamos decir. Puede ver en la oscuridad, lo cual no es un pequeño poder en un mundo que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero escúchenme bien, puede hacer todas esas cosas, aunque no está libre. No, es todavía más prisionero que el esclavo en las galeras o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera. Aunque no pertenece a la naturaleza, debe, no obstante, obedecer a algunas de las leyes naturales. No sabemos por qué. No puede entrar en cualquier lugar al principio, a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar, aunque después pueda entrar cuando y como quiera. Sus poderes cesan, como los de todas las cosas malignas, al llegar el día. Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede cambiarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. Son cosas que hemos sabido
y que en nuestros registros hemos comprobado por inferencia. Así, mientras, puede hacer lo que le guste dentro de sus límites. Cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúd o en el infierno, en un lugar profano como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Whitby. En otros lugares, solamente puede cambiarse cuando llega el momento oportuno. Se dice también que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea. Además, hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos, que ya conocemos, y las cosas sagradas, como este símbolo, mi crucifijo, que estaba entre nosotros incluso ahora, cuando hicimos nuestra resolución. Para él, todas esas cosas no es nada, pero toma su lugar a distancia y guarda silencio, con respeto. Existen otras cosas también de las que voy a hablarles por si en nuestra investigación las necesitamos. La rama del rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él. Una bala consagrada disparada al interior de un ataúd lo mata de tal forma que queda verdaderamente muerto. En cuanto a atravesarlo con una estaca de madera o a cortarle la cabeza, eso lo hace reposar para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así, cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado, podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo si empleamos todos nuestros conocimientos al respecto. Pero es inteligente. Le pedí a mi amigo Arminius, de la Universidad de Budapest, que me diera informes para establecer su ficha, y por todos los medios a su disposición, me comunicó lo que sabía. En realidad, debía tratarse del voivode Drácula, que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas. De ser así, no se trataba entonces de un hombre común, puesto que en esa época y durante varios siglos después se habló de él como del más inteligente y sabio, así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañaron a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminius, una familia grande y noble, aunque de vez en cuando había vástagos que, según sus coetáneos, habían tenido tratos con el maligno. Aprendieron sus secretos en la escolomancia entre las montañas sobre el lago Hermannstadt, donde el diablo reclamaba al 10º estudiante como suyo propio. En los registros hay palabras como brujo y Satán e infierno, y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampir, que todos comprendemos perfectamente. De esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes, y sus tumbas consagraron la tierra donde solo este ser maligno puede morar. Porque no es el menor de sus horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas, sino que no puede reposar en suelo que tenga reliquias santas. Mientras hablaba el maestro, el señor Morris estaba mirando fijamente a la ventana y, levantándose tranquilamente, salió de la habitación. Se hizo una ligera pausa y el profesor continuó. Ahora debemos decidir qué vamos a hacer. Tenemos a nuestra disposición muchos datos y debemos hacer los planes necesarios para nuestra campaña. Sabemos por la investigación llevada a cabo por Jonathan que enviaron del castillo 50 cajas de tierra a Whitby y que todas ellas han debido ser entregadas en Carfax. Sabemos asimismo que al menos unas cuantas de esas cajas han sido retiradas. Me parece que nuestro primer paso debe ser el averiguar si el resto de esas cajas permanecen todavía en la casa que se encuentra más allá del muro que hemos observado hoy, o si han sido retiradas otras. De ser así, debemos seguirlas. En ese punto, fuimos interrumpidos de un modo asombroso. En el exterior de la casa sonó el ruido de un disparo de pistola. El cristal de la ventana fue destrozado por una bala que,
desviada sobre el borde del marco, fue a estrellarse en el lado opuesto de la habitación. Temo que soy en el fondo una cobarde, puesto que me estremecí profundamente. Todos los hombres se pusieron en pie. Lord Godalming se precipitó a la ventana y la abrió. Al hacerlo, oímos al señor Morris que decía: Lo siento, creo haberlos alarmado. Voy a subir y les explicaré todo lo relativo a mi acto. Un minuto más tarde entró en la habitación y dijo: Fue una idiotez de mi parte y le pido perdón, señora Harker, con toda sinceridad. Creo que he debido asustarla mucho, pero el hecho es que mientras el profesor estaba hablando, un gran murciélago se posó en el pretil de la ventana. Les tengo un horror tan grande a esos espantosos animales desde que se produjeron los sucesos recientes, que no puedo soportarlos, y salí para pegarle un tiro, como lo he estado haciendo todas las noches, siempre que veo alguno. Antes acostumbraba usted reírse de mí por ello, Art. ¿Lo hirió? No lo sé, pero creo que no, ya que se alejó volando hacia el bosque. Sin añadir más, volvió a ocupar su asiento y el profesor reanudó sus declaraciones. Debemos encontrar todas y cada una de esas cajas y cuando estemos preparados debemos capturar o liquidar a ese monstruo, o por así decirlo, debemos esterilizar esa tierra para que ya no pueda buscar refugio en ella. Así, al fin, podremos hallarlo en su forma humana entre el mediodía y la puesta del sol y atacarlo cuando más debilitado se encuentre. Ahora, en cuanto a usted, señora Mina, esta noche es el fin, hasta que todo vaya bien. No sé, es usted demasiado preciosa para correr riesgos semejantes. Cuando nos separemos esta noche, usted no deberá ya volver a hacernos preguntas. Se lo explicaremos todo a su debido tiempo. Nosotros somos hombres y estamos en condiciones de soportarlo, pero usted debe ser nuestra estrella y esperanza, y actuaremos con mayor libertad si no se encuentra usted en peligro como nosotros. Todos los hombres, incluso Jonathan, parecieron sentir alivio, pero no me parecía bueno que tuvieran que enfrentarse al peligro y quizá reducir su seguridad, siendo la fuerza la mejor seguridad, solo por tener que cuidarme. Pero estaban decididos, y aunque era una píldora difícil de tragar para mí, no podía decir nada. Me limité a aceptar aquel cuidado quijotesco de mi persona. El señor Morris resumió la discusión. Como no hay tiempo que perder, propongo que le echemos una ojeada a esa casa ahora mismo. El tiempo es importante, y una acción rápida nuestra puede salvar a otra víctima. Sentí que el corazón me fallaba cuando vi que se acercaba el momento de entrar en acción, pero no dije nada, pues tenía miedo, ya que si parecía ser un estorbo o una carga para sus trabajos, podrían dejarme incluso fuera de sus consejos. Ahora se han ido a Carfax, lo cual quiere decir que van a entrar en la casa. De manera muy varonil, me han dicho que me acueste y me duerma, como si una mujer pudiera dormir cuando las personas a quienes ama se encuentran en peligro. Tengo que acostarme y fingir que duermo, para que Jonathan no sienta más ansiedad por mí cuando regrese. Del diario del Dr. Seward. De octubre a las 4 de la mañana. En el momento en que nos disponíamos a salir de la casa, me llegó un mensaje de Renfield, rogándome que fuera a verlo inmediatamente, debido a que tenía que comunicarme algo de la mayor importancia. Le dije al mensajero que le comunicara que cumpliría sus deseos por la mañana, que estaba ocupado en esos momentos. El enfermero añadió que Renfield se encontraba muy intranquilo y que nunca lo había visto tan ansioso y que era posible que si no fuera, tuviera nuevos ataques de violencia. Sabía que el enfermero no me diría eso sin tener una causa justificada, y por consiguiente le dije: «Muy bien, iré a verlo ahora mismo», y les pedí a los otros que me esperaran unos minutos, puesto que tenía que ir a visitar a mi paciente. Lléveme con usted, amigo John. Su caso, que se encuentra en el diario de usted, me interesa mucho y ha tenido relación también, de vez en cuando, con nuestro caso. Me gustaría mucho verlo, sobre todo cuando su mente se encuentra en mal estado. ¿Puedo acompañarlos también?, preguntó Lord Godalming.
¿Yo también? inquirió el señor Morris. ¿Puedo acompañarlos? ¿Me dejan ir con ustedes? Quiso saber Harker. Asentí y avanzamos todos juntos por el pasillo. Lo encontramos en un estado de excitación considerable, pero mucho más razonable en su modo de hablar y en sus modales de lo que lo había visto nunca. Tenía una comprensión inusitada de sí mismo que iba más allá de todo lo que había encontrado hasta entonces en los lunáticos, y daba por sentado que sus razonamientos prevalecerían con otras personas cuerdas. Entramos los 5 en la habitación, pero al principio ninguno de los otros dijo nada. Su petición era la de que lo dejara salir inmediatamente del asilo y que lo mandara a su casa. Apoyaba su súplica con argumentos relativos a su recuperación completa y ponía como ejemplo su propia cordura de ese momento. Hago llamamiento a sus amigos. Es posible que no les moleste a sentarse a examinar mi caso. A propósito, no me ha presentado usted a ellos. Estaba tan extrañado que el hecho de presentar a otras personas a un loco recluido en un asilo no me pareció extraño en ese momento. Además, había cierta dignidad en los modales del hombre que denunciaba tanto la costumbre de considerarse como un igual que hice las presentaciones inmediatamente. El Lord Godalming, el profesor Van Helsing, el señor Quincy Morris, de Texas, el señor Jonathan Harker y el señor Renfield. Les dio la mano a todos ellos diciéndoles conforme lo hacía. Lord Godalming, tuve el honor de secundar a su padre en el Wingham. Siento saber que por el hecho de que es usted quien posee el título, que ya no existe. Era un hombre querido y respetado por todos los que lo conocían. He oído decir que en su juventud fue el inventor del ponche de ron, que es tan apreciado en la noche del derby. Señor Morris, debe usted estar orgullosa de su gran estado. Su recepción en la Unión puede ser un acontecimiento de gran alcance, pero puede tener repercusiones en el futuro, cuando los polos y los trópicos puedan firmar una alianza con las estrellas y las barras. El poder del tratado puede resultar todavía un motor de expansión, cuando la cortina Monroe ocupe el lugar que le corresponde como fábula política. ¿Qué puede decir cualquier hombre sobre el placer que siente conocer a Van Helsing? Señor, no me excuso para abandonar todas las formas de prejuicios tradicionales. Cuando un individuo ha revolucionado la terapéutica por su descubrimiento de la evolución continua de la materia cerebral, las formas tradicionales no son apropiadas, puesto que darían la impresión de limitar una clase específica. A ustedes, caballeros, que por nacionalidad, por herencia, por dones naturales, están destinados a ocupar sus lugares respectivos en el mundo en movimiento. Los tomo como testigos de que estoy tan cuerdo como al menos la mayoría de los hombres que están en completa posesión de su libertad. Y estoy seguro de que usted, Dr. Seward, humanista y médico jurista, así como científico, considerará como un deber moral el tratarme como alguien que se debe ser considerado bajo circunstancias excepcionales. Hizo esta última súplica con un aire de convencimiento que no dejaba de tener su encanto. Creo que estábamos todos asombrados. Por mi parte estaba convencido, a pesar de que conocía el carácter y la historia del hombre, que había recobrado la razón, y me sentí impulsado a decirle que estaba satisfecho en lo tocante a su cordura, y que llevaría a cabo todo lo necesario para dejarlo salir del asilo al día siguiente. Sin embargo, creí preferible esperar antes de hacer una declaración tan grave, puesto que hacía mucho que estaba al corriente de los cambios repentinos que sufría aquel paciente en particular. Así que me contuve con hacer una declaración en el sentido de que parecía estar curándose con mucha rapidez, que conversaría largamente con él por la mañana y que entonces decidiría qué podría hacer para satisfacer sus deseos. Eso no lo satisfizo en absoluto, puesto que se apresuró a decir: Pero temo, Dr. Seward, que no ha comprendido usted cuál es mi deseo. Deseo irme ahora, inmediatamente, en este preciso instante, sin esperar un minuto más, si es posible.
El tiempo urge y nuestro acuerdo implícito con el viejo cita. Esa es la esencia del contrato. Estoy seguro de que es suficiente comunicar a un doctor tan admirable como el Dr. Seward un deseo tan simple, aunque tan impulsivo, para asegurar que sea satisfecho. Me miró inteligentemente y al ver la negativa en mi rostro, se volvió hacia los demás y los examinó detenidamente. Al no encontrar una reacción suficientemente favorable, continuó diciendo: ¿Es posible que me haya equivocado en mi suposición? Así es, le dije francamente, pero al mismo tiempo, como lo comprendí enseguida, con brutalidad. Se produjo una pausa bastante larga y luego dijo lentamente: Entonces, supongo que deberé cambiar no solamente el modo en que he formulado mi petición. Déjeme que le ruegue esa concesión. Don, privilegio, como quiera usted llamarlo. En un caso semejante me veo contento de implorar, no por motivos personales, sino por amor de otros. No estoy en libertad para felicitarle a usted todas mis razones, pero puede usted, se lo aseguro, aceptar mi palabra de que son buenas, sanas y no egoístas, y que proceden un alto sentido del deber. Si pudiera usted mirar dentro de mi corazón, señor, aprobaría de manera irrestricta los sentimientos que me animan. Además, contaría usted entre los mejores y los más sinceros de sus amigos. Nuevamente nos miró con ansiedad. Tenía el convencimiento cada vez mayor de que su cambio repentino de método intelectual era solamente otra forma o fase de su locura, y por consiguiente tomé la determinación de dejarlo hablar todavía un poco más, sabiendo por experiencia que al fin, como todos los lunáticos, se denunciaría a él mismo. Van Helsing lo estaba observando con una mirada de extraordinaria intensidad, con sus pobladas cejas casi en contacto una con la otra a causa de la fija concentración de su mirada. Le dijo a Renfield en un tono que no me sorprendió en ese momento, pero sí al pensar en ello más adelante, puesto que era el de alguien que se dirigía a un igual. ¿No puede usted decirnos francamente cuáles son sus razones para desear salir del asilo esta misma noche? Estoy seguro de que si desea usted satisfacerme incluso a mí, que soy un extranjero sin prejuicios y que tengo la costumbre de aceptar todo tipo de ideas, el Dr. Seward le concederá, bajo su responsabilidad, el privilegio que desea. Renfield sacudió la cabeza tristemente y con una expresión de enorme sentimiento, el profesor siguió diciendo: Vamos, señor mío, piénselo bien. Pretende usted gozar del privilegio de la razón en su más alto grado, puesto que trata usted de impresionarnos con su capacidad para razonar. Hace usted algo cuya cordura tenemos derecho a poner en duda, debido a que no ha sido todavía dado de alta del tratamiento médico a causa de un defecto mental precisamente. Si no nos ayuda usted a escoger lo más razonable, ¿cómo quiere usted que llevemos a cabo los deberes que usted mismo nos ha fijado? Sería conveniente que nos ayudara y si podemos hacerlo, lo ayudaremos para que sus deseos sean satisfechos. Renfield volvió a sacudir la cabeza y dijo: Dr. Van Helsing, nada tengo que decir. El argumento es completo y si tuviera libertad para hablar, no dudaría ni un solo momento en hacerlo. Pero no soy yo quien tiene que decidir en ese asunto. Lo único que puedo hacerle es pedirle que confíen en mí. Si me niegan esa confianza, la responsabilidad no será mía. Creí que era el momento de poner fin a aquella escena, que se estaba tornando demasiado cómicamente grave. Por consiguiente, me dirigí hacia la puerta al tiempo que decía: «Vámonos, amigos míos. Tenemos muchas cosas que hacer. Buenas noches». Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, un nuevo cambio se produjo en el paciente. Se dirigió a mí con tanta rapidez que por un momento temí que se dispusiera a llevar a cabo otro ataque homicida. Sin embargo, mis terrores eran infundados, ya que extendió las dos manos en actitud suplicante y me hizo su petición en tono emocionado. Como vio que el mismo exceso de su emoción operaba en contra suya al hacernos volver a nuestras antiguas ideas, se hizo todavía más demostrativo. Miré a Van Helsing y vi mi convicción reflejada en sus ojos.
Por consiguiente, me convencí todavía más de lo correcto de mi actitud e hice un ademán que significaba claramente que sus esfuerzos no servirían para nada. Había visto antes en parte la misma emoción que crecía constantemente cuando me dirigía a alguna petición de lo que en aquellos momentos significaba mucho para él, como por ejemplo cuando deseaba un gato, y esperaba presenciar el colapso hacia la misma aquiescencia hosca en esta ocasión. Lo que esperaba no se cumplió, puesto que, cuando comprendió que su súplica no servía de nada, se puso bastante frenético. Se dejó caer de rodillas y levantó las manos juntas permaneciendo en esa postura, en dolorosa súplica, y repitió su ruego con insistencia, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas y tanto su rostro como su cuerpo expresaban una intensa emoción. Permítame suplicarle, doctor Seward. Déjame que le implore, que me deje salir de esta casa. Inmediatamente, mándeme como quiera y donde quiera. Envíe guardianes conmigo, con látigos y cadenas. Deje que me lleve metido en una camisa de fuerza, maniatado y con las piernas trabadas, con cadenas. Incluso a la cárcel, pero déjame salir de aquí. No sabe usted lo que hace retenerme aquí. Le estoy hablando desde el fondo de mi corazón, con toda mi alma. No sabe usted a quién causa perjuicio, ni como yo. Y yo no puedo decírselo. ¡Ay de mí! No puedo decirlo. Por todo lo que es sagrado, por todo lo que es querido, por su amor perdido, por su esperanza de lo que viva. Por amor del Todopoderoso, sáqueme usted de aquí y evite que mi alma se sienta culpable. No me oye usted, doctor. No comprende usted que estoy de acuerdo y que le estoy diciendo ahora la verdad, que no soy un lunático en un momento de locura, sino un hombre cuerdo que está luchando por la salvación de su alma. Oh, escúcheme, déjame salir de aquí, déjeme. Pensé que cuanto más durara todo aquello, tanto más furioso se pondría, y que así le daría otro ataque de locura. Por consiguiente, lo tomé de la mano e hice que se levantara. Vamos, le dije con firmeza, no continúe esa escena. Ya la hemos presenciado bastante. Vaya a su cama y trate de comportarse del modo más discreto. Repentinamente guardó silencio y me miró un momento fijamente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se volvió y se sentó al borde de la cama. El colapso se había producido, como en ocasiones anteriores, tal como yo había esperado. Cuando me disponía a salir de la habitación, el último del grupo, me dijo con voz tranquila y bien controlada. Espero, doctor Seward, teniendo en cuenta lo que pueda suceder más adelante, que haya yo hecho todo lo posible por convencerlo a usted esta noche. Del diario de Jonathan Harker. 1 de octubre a las 5 de la mañana. Salí con el grupo para llevar a cabo la investigación con la mente tranquila, debido a que creo que no había visto nunca a Mina tan firme y tan bien. Me alegro mucho de que consintieran apartarse y dejarnos a nosotros, los hombres, encargarnos del trabajo. En cierto modo era como una pesadilla para mí que estuviera mezclada en tan terrible asunto, pero ahora que su trabajo está hecho y que se debe a su energía e inteligencia, así como a su previsión, que toda la historia haya sido reunida, de tal modo que cada detalle tiene significado, puede sentir con todo derecho que ya ha llevado a cabo su parte y que en adelante puede dejar que nosotros nos encarguemos de todo el resto. Creo que estábamos todos un poco molestos por la escena que había tenido lugar con el señor Renfield. Cuando salimos de su habitación, guardamos todos silencio hasta que regresamos al estudio. Una vez allí, el señor Morris dijo dirigiéndose al doctor Seward: Dígame, Jack, si ese hombre no estaba representando una escena con el fin de engañarnos, creo que es el lunático más cuerdo que he conocido. No estoy seguro, pero creo que tenía algún fin serio, y en ese caso es muy cruel que no se le haya dado ni una sola oportunidad. Lord Godalming y yo guardamos silencio, pero el doctor Van Helsing añadió: Amigo John, conoce usted a más lunáticos que yo, y me alegro de ello, porque temo que si fuera yo quien tuviera que decidir, lo hubiera dejado en libertad antes de que se produjera ese ataque de neurosis. Pero vivimos aprendiendo y en el momento actual no debemos correr riesgos inútiles, como diría mi amigo Quincy.
Todos están mejor como están. El doctor Seward pareció contestarles a los dos de un modo preocupado. Yo lo único que sé es que estoy de acuerdo con ustedes. Si ese hombre hubiera sido un lunático ordinario, habría corrido el riesgo de confiar en él. Pero parece estar tan ligado al conde de un modo tan extraño que tengo miedo de hacer algo indebido al satisfacer sus deseos. No puedo olvidar cómo suplicaba, casi con el mismo fervor, porque deseaba un gato, y cómo después trató de destrozarme la garganta con los dientes. Además llamó al conde señor y amo, y es posible que desee salir para ayudarlo en algún plan diabólico. Esa cosa horrible tiene a los lobos, a las ratas, a sus iguales para que lo ayuden, de modo que supongo que es capaz de utilizar a un pobre lunático. Sin embargo, es cierto que parecía sincero. Solo espero que hayamos hecho lo mejor posible en este caso. Estas cosas, junto al duro trabajo que nos espera, son suficientes para afectar los nervios de un hombre. El profesor avanzó y poniéndole una mano en el hombro, le dijo con la gravedad y amabilidad que le eran habituales. No tema, amigo John. Estamos tratando de cumplir con nuestro deber en un caso extremadamente triste y terrible. Solo podemos hacer lo que nos parezca mejor. ¿Qué otra cosa podemos esperar, a no ser la piedad del Altísimo? Lord Godalming había salido durante unos minutos, pero regresó inmediatamente. Levantó un pequeño silbato de plata al tiempo que observaba. Es posible que esa vieja casona esté llena de ratas, y en ese caso tenemos un antídoto a mano. Después de pasar sobre el muro, nos dirigimos hacia la casa teniendo cuidado de permanecer entre las sombras de los árboles, proyectadas sobre el césped cuando salía la luna. Cuando llegamos al porche, el profesor abrió su maletín y sacó un montón de objetos que colocó en uno de los escalones, formando con ellos 4 grupos, evidentemente uno para cada uno de nosotros. Luego dijo: Amigos míos, vamos a correr un riesgo tremendo y tenemos que armarnos de diversas formas. Nuestro enemigo no lo es solamente espiritual. Recuerden que tiene la fuerza de 20 hombres y que aunque nuestros cuellos o nuestros aparatos respiratorios son del tipo común, o sea, que pueden ser rotos o aplastados, los de él no pueden ser vencidos simplemente por la fuerza. Un hombre más fuerte o un grupo de hombres que en conjunto son más fuertes que él pueden sujetarlo a veces, pero no pueden herirlo, como nosotros podemos ser heridos por él. Así pues, es preciso que tengamos cuidado de que no nos toque. Mantengan esto cerca de sus corazones. Al hablar, levantó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó, ya que era yo el que más cerca de él se encontraba. Póngase estas flores alrededor del cuello. Al decir eso, me tendió un collar hecho con cabezas de ajos. Para otros enemigos más terrenales, este revólver y este puñal. Y para ayuda de todos, esas pequeñas linternas eléctricas que pueden ustedes sujetar a su pecho y sobre todo, y por encima de todo, finalmente, esto, que no debemos emplear sin necesidad. Era un trozo de la sagrada hostia, que metió en un sobre y me entregó. Todos los demás fueron provistos de manera similar. Ahora, amigo John, ¿dónde están las llaves maestras? Si logramos abrir la puerta, no necesitaremos introducirnos en la casa por la ventana como lo hicimos antes en la de la señorita Lucy. El doctor Seward ensayó un par de llaves maestras, con la destreza manual del cirujano, que le daba grandes ventajas para ejecutar aquel trabajo. Finalmente encontró una que entraba. El pestillo se dio, y con un chirrido se retiró. Empujamos la puerta. Los goznes herrumbrosos chirriaron y se abrió. Era algo asombrosamente semejante a la imagen que me había formado de la apertura de la tumba de la señorita Westenra, tal como la había leído en el diario del doctor Seward. Creo que la misma idea se les ocurrió a todos los demás, puesto como de común acuerdo retrocedieron. El profesor fue el primero en avanzar y en dirigirse hacia la puerta abierta. In manus tuas, Domine. Cerramos la puerta a nuestras espaldas para evitar que cuando encendiéramos las lámparas
el resplandor pudiera atraer a alguien que lo viera desde la calle. El profesor pulsó el pestillo cuidadosamente, por si no estuviéramos en condiciones de abrirlo rápidamente en caso de que tuviéramos que salir de la casa a toda prisa. Entonces, encendimos todas nuestras lámparas y comenzamos nuestra investigación. La luz de las diminutas lámparas caía sobre toda clase de formas extrañas, cuando los rayos se cruzaban unos con otros o nuestros cuerpos opacos proyectaban enormes sombras. No se apartaba de mí el sentimiento de que había alguien más entre nosotros. Supongo que era el recuerdo sugerido de manera tan poderosa por el tétrico ambiente de la espantosa experiencia que yo tuviera en Transilvania. Creo que todos nosotros teníamos el mismo sentimiento, puesto que noté que los otros no cesaban de mirar por encima del hombro cada vez que se producía un ruidito o que se proyectaba alguna nueva sombra, tal como lo hacía yo mismo. Todo el lugar estaba cubierto por una espesa capa de polvo. En el suelo, esa capa tenía varios centímetros de profundidad, excepto en los lugares en que se veían huellas de pasos recientes en las que, bajando la lámpara, pude ver marcas de tachuelas. Los muros estaban mohosos y cubiertos de polvo, y en los rincones había gruesas telarañas, sobre las que se había acumulado el polvo, de tal forma que colgaban como trapos desgarrados en los lugares en que se habían roto, a causa del peso que tenían que soportar. En una mesa en el vestíbulo había un gran manojo de llaves, cada una de las cuales tenía una etiqueta amarillenta a causa de la acción del tiempo. Habían sido usadas varias veces, puesto que había varias marcas en el polvo similares a las que quedó cuando el profesor levantó las llaves. Van Helsing se volvió hacia mí y me dijo: «Usted conoce este lugar, Jonathan. Ha copiado planos de él y lo conoce por lo menos mejor que todos nosotros. ¿Por dónde se va a la capilla?» Tenía una idea de en dónde se encontraba, aunque durante mi última visita no había logrado entrar en ella. Por consiguiente, los guié, y después de unas cuantas vueltas equivocadas, me encontré frente a una puerta baja que formaba un arco de madera de roble, cruzada por barras de hierro. «Este es el lugar», dijo el profesor, al tiempo que hacía que reposara la lucecita de su lámpara sobre un mapa de la casa, copiado de mis archivos sobre la correspondencia relativa a la adquisición de la casa. Con cierta dificultad encontramos la llave correspondiente en el manojo y abrimos la puerta. Estábamos preparados para algo desagradable, puesto que al estar abriendo la puerta un aire tenue y maloliente parecía brotar de entre las rendijas, pero ninguno de nosotros esperaba encontrarse con un olor como el que nos llegó. Ninguno de los otros había encontrado al conde en sus cercanías, y cuando yo lo había visto estaba o bien en su rápida asistencia en las habitaciones, o cuando estaba lleno de sangre fresca en un edificio en ruinas, a cielo abierto, donde penetraba el aire libre. Pero allí, el lugar era reducido y cerrado, y el largo tiempo que había permanecido sin ser hallado hacía que el aire estuviera estancado y que oliera podrido. Había un olor a tierra, como el de algún miasma seco, que sobresalía del aire viciado. Pero en cuanto al olor mismo, ¿cómo poder describirlo? No era solo que se compusiera de todos los males de la mortalidad y del olor acre y penetrante de la sangre, sino que daba la impresión de que la corrupción misma se había podrido. Me pongo enfermo solo al recordarlo. Cada vez que aquel monstruo había respirado, su aliento parecía haber quedado estancado en aquel lugar, intensificando su repugnancia. Bajo circunstancias ordinarias, un olor semejante hubiera puesto fin a nuestra empresa, pero aquel no era un caso ordinario, y la tarea elevada y terrible en la que estábamos empeñados nos dio fuerzas que se sobreponían a las consideraciones físicas. Después del primer estremecimiento involuntario, consecuencia directa de la primera ráfaga de aire nauseabundo, nos pusimos todos a trabajar, como si aquel repugnante lugar fuera un verdadero jardín de rosas. Examinamos cuidadosamente el lugar, y el profesor dijo al comenzar: «Ante todo, hay que ver cuántas cajas quedan todavía. A continuación, deberemos examinar todos los rincones, agujeros y rendijas para ver si podemos encontrar alguna indicación respecto a qué ha sucedido con las otras». Una mirada era suficiente para comprobar cuántas quedaban.
ya que las grandes cajas de tierra eran muy voluminosas y no era posible equivocarse respecto a ellas. Solamente quedaban 29 de las 50. En un momento dado me llevé un buen susto, ya que al ver a Lord Godalming, que se volvía repentinamente y miraba por la puerta de entrada hacia el oscuro pasadizo que había más allá, yo también miré, y durante un instante me pareció ver los rasgos más notables del rostro maligno del conde, la nariz puntiaguda, los ojos rojizos, los labios rojos y la terrible palidez. Eso ocurrió solo durante el espacio de un segundo, ya que, como resumió Lord Godalming, creí haber visto un rostro, pero eran solo las sombras. y volvió a dedicarse a su investigación. Volví mi lámpara hacia esa dirección y me dirigí hacia el pasadizo. No había señales de la presencia de nadie, y como no había puertas, ni rincones, ni aberturas de ninguna clase, sino solo los sólidos muros del pasadizo, no podía haber ningún escondrijo, ni siquiera para él. Supuse que el miedo había ayudado a la imaginación, y no dije nada. Unos minutos más tarde, vi que Morris retrocedía repentinamente del rincón que estaba examinando. Todos nosotros seguimos con la mirada a sus movimientos, debido a que indudablemente cierto nerviosismo se estaba apoderando de nosotros. Y vimos una masa fosforescente que parpadeaba como las estrellas. Instintivamente todos retrocedimos. Todo el lugar estaba poblándose de ratas. Durante un momento permanecimos inmóviles, asombrados, todos excepto Lord Godalming, que aparentemente estaba preparado para una contingencia similar. Precipitándose hacia la pesada puerta de roble y bandas de hierro que el Dr. Seward había descrito del exterior y que yo mismo había visto, hizo girar la llave en la cerradura, retiró los enormes pestillos y abrió de un golpe la puerta. Luego, sacando del bolsillo su silbato de plata, hizo que sonara lenta y agudamente. De detrás de la casa del Dr. Seward le respondieron los ladridos de varios perros, y un minuto después 3 terriers aparecieron, corriendo por una de las esquinas de la casa. Inconscientemente todos nos habíamos vuelto hacia la puerta, y al hacerlo vimos que el polvo se había levantado mucho. Las cajas que habían sido sacadas lo habían sido por allá. Pero incluso en un solo minuto que había pasado, el número de las ratas había aumentado mucho. Parecían aparecer en la habitación todas a un tiempo, a tal punto que la luz de las lámparas, que se reflejaba sobre sus cuerpos oscuros y en movimiento, y brillaba sobre sus malignos ojos, hacía que toda la habitación pareciera estar llena de luciérnagas. Los perros aparecieron rápidamente, pero en el umbral de la puerta se detuvieron de pronto y olfatearon. Luego simultáneamente levantaron las cabezas y comenzaron a aullar de manera lúgubre en extremo. Las ratas estaban multiplicándose por miles, y salimos de la habitación. Lord Godalming levantó a uno de los perros y llevándolo al interior de la habitación lo colocó suavemente en el suelo. En el momento mismo en que sus patas tocaron el suelo pareció recuperar su valor, y se precipitó sobre sus enemigos naturales. Las ratas huyeron ante él con tanta rapidez que antes de que hubiera acabado con un número considerable, los otros perros que habían sido transportados al centro de la habitación del mismo modo tenían pocas presas que hacer, puesto que toda la masa de ratas se había desvanecido. Con su desaparición pareció que había dejado de estar presente algo diabólico, puesto que los perros comenzaron a juguetear y a ladrar alegremente, al tiempo que se precipitaban sobre sus enemigos postrados, los zarandeaban y los enviaban al aire en sacudidas feroces. Todos nosotros nos sentimos envalentonados, ya fuera a causa de la purificación de la atmósfera de muerte, debido a que habíamos abierto la puerta de la capilla, o por el alivio que sentimos al encontrarnos ante la abertura, no lo sé, pero el caso es que la sombra del miedo pareció abandonarnos, como si fuera un sudario, y la ocasión de nuestra ida a la casa perdió parte de su tétrico significado, aunque no perdimos en absoluto nuestra resolución. Cerramos la puerta exterior, la trancamos y corrimos los cerrojos. Luego, llevando los perros con nosotros, comenzamos a registrar la casa. No encontramos otra cosa que polvo en grandes cantidades, y todo parecía no haber sido tocado en absoluto,
Exceptuando el rastro de mis pasos que había quedado de mi primera visita, los perros no demostraron síntomas de intranquilidad en ningún momento, e incluso cuando regresamos a la capilla continuaron jugueteando, como si estuvieran cazando conejos en el bosque durante una noche de verano. El resplandor del amanecer estaba irrumpiendo por el levante cuando salimos por la puerta principal. El doctor Van Helsing había tomado del manojo la llave de la puerta de entrada, cerró esta cuidadosamente, se metió la llave en el bolsillo y se dirigió a nosotros. Hasta ahora, la noche ha sido verdaderamente un éxito para nosotros. No hemos recibido ningún daño, como hubiéramos podido temer, y además hemos podido cerciorarnos de qué número de cajas falta. Sobre todo, me alegro mucho de que este primer paso que hemos dado, quizá el más difícil y peligroso de todos, hayamos podido llevarlo a cabo sin que nuestra dulce señora Mina nos acompañara, y sin que hubiera necesidad de turbar sus pensamientos, tanto más cuanto que estaría despierta y dormida, pensando en visiones, ruidos y olores que nunca podría olvidar. Asimismo, hemos aprendido una lección, si es que podemos decirlo a particulari, que las bestias que están a las órdenes del conde no son, sin embargo, dóciles al espíritu del conde, puesto que esas ratas acudirían a su llamado del mismo modo que llamó a los lobos desde la torre de su castillo para que saliera a su encuentro y al de aquella pobre madre. Aunque las ratas acudieron, huyeron un momento después en desorden ante la presencia de los perritos de nuestro querido Arthur. Tenemos ante nosotros otros asuntos, otros peligros y otros temores, y ese monstruo no ha usado sus poderes sobre el mundo animal por última o única vez esta noche. Sea que se haya ido a algún otro lugar, bueno, nos ha dado la oportunidad de dar jaque en esta partida de ajedrez que estamos jugando en nombre del bien de las almas humanas. Ahora, volvamos a casa. El amanecer está ya cerca y tenemos razones para sentirnos contentos del trabajo de nuestra primera noche. Es posible que nos queden todavía muchos días y noches llenas de peligros, pero debemos seguir adelante sin retroceder ante ningún riesgo. La casa estaba sumida en un profundo silencio cuando llegamos a ella, excepto por los gritos de alguna pobre criatura que estaba en una de las salas más alejadas y un sonido bajo y lastimero que salía de la habitación de Renfield. Indudablemente el pobre hombre se estaba torturando, a la manera de los orates, con pensamientos innecesariamente dolorosos. Entré en mi habitación de puntillas y encontré a Mina dormida, respirando con tanta suavidad que tuve que aguzar el oído para captar el sonido. Parecía más pálida que de costumbre. Esperaba que la reunión de aquella noche no la hubiera impresionado demasiado. Me siento verdaderamente agradecido de que permanezca fuera de nuestro trabajo futuro, e incluso de nuestras deliberaciones. Es una tensión demasiado grande para que la soporte una mujer. No pensaba así al principio, pero ahora sé mucho mejor a qué atenerme. Por consiguiente, me alegro de que esto haya sido resuelto. Es posible que haya cosas que la asustaran si las oyera. No obstante, ocultárselas sería peor que revelárselas, si es que llega a sospechar que hay algo que no le decimos. A partir de este momento tendremos que ser para ella como libros cerrados, por lo menos hasta el momento en que podamos anunciarle que todo ha concluido y que la tierra ha sido liberada de aquel monstruo de las tinieblas. Supongo que será difícil guardar silencio, debido a la confianza que reina entre nosotros, pero debo continuar en mi resolución y silenciar completamente todo lo relativo a nuestros actos durante aquella noche, negándome a hablar de lo que ha sucedido. Me acosté sobre el diván para no despertarla. 1 de octubre, más tarde. Supongo que es natural que hayamos dormido todos hasta una hora avanzada, ya que el día estaba ocupado en duros trabajos y la noche era pesada e insomne. Incluso Mina debía haber sentido el cansancio, puesto que aunque dormí hasta que el sol estaba muy alto, desperté antes que ella. En realidad estaba tan profundamente dormida que durante unos segundos no me reconoció siquiera y me miró con un profundo terror, como si hubiera sido despertada en medio de una terrible pesadilla. Se quejó un poco de estar cansada y la dejé reposar hasta una hora más avanzada del día. Sabíamos ahora que 21 cajas habían sido retiradas.
y en el caso de que fueran llevadas varias a la vez, era posible que pudiéramos encontrarlas. Por supuesto, ello simplificaría considerablemente nuestro trabajo, y cuanto antes solventáramos ese asunto, tanto mejor sería. Tenía que ir a ver a Thomas Snelling. Del diario del Dr. Seward. ...1 de octubre. Era casi mediodía cuando fui despertado por el profesor, que entró en mi habitación. Estaba más alegre y amable que de costumbre, y es evidente que el trabajo de la noche anterior había servido para aligerar parte del peso que tenía en la mente. Después de hablar de la aventura de la noche anterior, dijo repentinamente: Su paciente me interesa mucho. ¿Es posible que lo visite con usted esta mañana? O en el caso de que esté usted muy ocupado, puedo ir solo a verlo, si usted me lo permite. Es una experiencia nueva para mí encontrar a un lunático que habla de filosofía y discurre de manera tan cuerda. Tenía ciertos trabajos urgentes que hacer, y le dije que me gustaría que él fuera solo, ya que así no me vería obligado a hacerlo esperar. Por consiguiente, llamé a uno de los ayudantes y le di las debidas instrucciones. Antes de que mi maestro abandonara la habitación, le aconsejé que no se llevara una impresión falsa sobre mi paciente. Deseo que me hable de sí mismo y de su decepción en cuanto a su consumo de animales vivos. Le dijo a la señorita Mina, como vi en su diario de ayer, que tuvo antes esas creencias. ¿Por qué sonríe usted, amigo John? Excúseme, pero la respuesta se encuentra aquí. Coloqué la mano sobre las hojas mecanografiadas. Cuando nuestro cuerdo e inteligente lunático hizo esa declaración, tenía la boca todavía llena de sus moscas y arañas que acababa de comer, un instante antes de que la señora Harker entrara en su habitación. Bueno, su memoria es buena. Debí haberlo recordado. Y no obstante, esa misma desviación del pensamiento y de la memoria es lo que hace que el estudio de las enfermedades mentales sea tan apasionante. Es posible que obtenga más conocimientos de la locura de ese pobre alienado que lo que podría obtener de los hombres más sabios. ¿Quién sabe? Continué mi trabajo y antes de que pasara mucho tiempo, había concluido con lo más urgente. Parecía que no había pasado realmente mucho tiempo, pero Van Helsing había vuelto ya al estudio. ¿Lo interrumpo?, preguntó cortésmente, permaneciendo en el umbral de la puerta. En absoluto. Pase. Ya he terminado mi trabajo y estoy libre. Puedo acompañarlo si lo desea. Es inútil. Acabo de verlo. ¿Y? Temo que no me aprecia mucho. Nuestra entrevista ha sido corta. Cuando entré en su habitación, estaba sentado en una silla, en el centro, con los codos apoyados sobre las rodillas y en su rostro había una expresión hosca y malhumorada. Le he hablado con toda la amabilidad posible y con todo el respeto que he logrado aparentar. No me respondió palabra alguna. ¿No me reconoce usted?, inquirí. Su respuesta no fue muy tranquilizadora. Lo conozco perfectamente. Es usted el viejo idiota de Van Helsing. Desearía que se fuera usted con sus estúpidas teorías psicológicas a otro lado. ¡Malditos sean todos los estúpidos holandeses! No pronunció ni una palabra más y siguió sentado, encerrado en su descontento y mal humor, exactamente como si yo no hubiera estado en la habitación en absoluto. Tal era su indiferencia. Así he perdido la oportunidad de aprender algo de ese inteligente lunático. Por consiguiente, debo irme para tratar de consolarme cruzando unas cuantas palabras agradables con la dulce señorita Mina. Amigo John, me alegro infinitamente de que ya no tenga ella que sufrir más, ni que preocuparse por nuestros terribles asuntos. Aunque echaremos en falta su ayuda, es mejor que así sea. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, le dije sinceramente, puesto que no quería que su decisión al respecto se debilitara. La señora Harker está mejor permaneciendo fuera de todo esto. La situación está ya bastante mala para nosotros, los hombres que nos hemos visto a veces en lugares poco agradables, pero no es un lugar apropiado para una mujer,
y si hubiera continuado con este asunto, es muy posible que hubiera terminado siendo destrozada. Así Van Helsing fue a conversar con el señor y la señora Harker. Quincy y Arth han salido para descubrir todo lo posible con respecto a la desaparición de las cajas, y yo tengo que acabar mi ronda de trabajo, y nos reuniremos esta noche.